En una sociedad que día a día nos invade de malas noticias y dolor, un mensaje de esperanza y amor llega a tus oídos. Llega a tus oídos. Seguí en sintonía de Radio Potencia 107.3. Tu mejor opción está aquí. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Radio Potencia en el 107.3. Aquí estamos en el programa Conociendo a Jesús, en la voz de mi querido hermano Mario Sarquís. En breves minutos estaremos con el estudio que mi hermano nos ha traído para hoy. Muy buenos días, mi querido hermano Mario. Buenos días, Oscar. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hermosa mañana, lindo día. Gracias, bueno, Señor, lindo día. Ya viene el fresco, dice, ¿no? Anunciaron por tele que va a refrescar. Ayer tuvimos un día muy caliente. Así dicen, 19 grados supuestamente para mañana. Muy Esperemos bien, que se venga el fresco ya. Bueno, Oscarcito, hoy traemos un estudio para la querida audiencia titulado El Ministerio Actual de Jesucristo. Como ya lo recordamos, la Sagrada Escritura se refieren a nuestro bendito Salvador, que hace más de 2000 años vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Es decir, venía a este mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, dominado por el pecado, y Él, que es la luz del mundo, entró a este mundo para salvar a las almas de aquellos que estaban esperándolo por medio del mensaje de los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Eso es lo muy interesante, Oscar, que la Biblia refiere de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, toda la Sagrada Escritura nos hablan de ese bendito Salvador. Ahora, como decía un momento, antes, así por medio de los profetas, era anunciada la venida del Mesías, del enviado de Dios, el Hijo de Dios, que vendría a salvar a la humanidad esta que estaba dominada por el pecado. Venía con la misión específica el Señor de reconciliarnos con el Padre, porque el pecado es y será una pared infranqueable que se interpone entre Dios y nosotros, los seres humanos. El Señor venía justamente a destruir esa pared que nos separaba, a reconciliarnos con el Padre. Dios nos ama a nosotros, que somos pecadores, pero odia el pecado, es decir, las cosas malas que nosotros cometemos. La venida del Señor hace ya 2000 años atrás aproximadamente significó el hecho más trascendente en toda la historia de la humanidad. Dios, el omnipotente Dios creador del cielo y la tierra, en la persona bendita de su Hijo Jesucristo, se hizo hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Él venía a consumar la obra salvífica, completa y perfecta en favor de esa humanidad que estaba totalmente atormentada, esclavizada y destruida por el pecado. Ahora bien, el Señor cumplió esa misión. La Sagrada Escritura dice que nació de la Virgen María, que a los 30 años comenzó el ministerio acá en esta tierra, que buscó a sus discípulos, los nombró apóstoles y con ellos llevó a cabo su misión de 3 años y medio por las polvorientas calles de Palestina. El Señor, luego, como lo había anunciado, fue Él a la cruz del Calvario, donde allí, en esa cruz vergonzosa, asumiendo nuestra pecaminosidad, es decir, los pecados
de toda la humanidad, se ofrecía. Y en esa cruz donde está unido el amor de Dios por el ser humano y la justicia de Dios que se consumen en su bendito Hijo, porque Él, Jesús, que no tenía pecado, cargó con todos nuestros pecados, nuestras culpas, rebeldía, que teníamos pendiente, esa deuda con el Padre que nadie podía pagar. El apóstol Pablo dice, si nosotros pudiéramos ser autoperfectibles, es decir, si a través de una vida de dedicación, de mucha meditación y de profundo sacrificio podríamos obtener la salvación, el perdón del pecado, de vicio murió Cristo. Pero sabemos por la Sagrada Escritura que ese bendito Salvador, incomparable Salvador, lleno de misericordia, bondad y por nuestras almas humanas, ofrendaba su vida en la cruz del Calvario y así pagaba la deuda que teníamos con el Padre. Es decir, Él vino a cumplir la misión de salvación nuestra. Esa salvación tan completa, perfecta, como dije hace un momento, pero tan costosa a la vez, porque costó la vida de ese siervo humilde que ante los ojos de Dios ofrendaba su vida en favor de todos los seres humanos. Ahora bien, el Señor allí en la cruz del Calvario venció a 3 enemigos formidables: el pecado, la muerte y al diablo, y sacó a la luz la resurrección, la vida. Por eso, como lo había anunciado, resucitó al tercer día, luego se presentó vivo ante sus discípulos durante 40 días, a más de 500 hermanos, fue ascendido a los cielos, y luego, 10 días después de la ascensión del Señor a los cielos, donde se sienta a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, envía su Santo Espíritu el día de Pentecostés para que Él gobierne su iglesia y guíe a sus redimidos. Ahora, qué importante, si bien es cierto que Jesús murió por toda la humanidad, solamente nos acogemos a ese beneficio de la obra salvífica, completa y perfecta de Jesucristo en nuestro favor, cuando lo recibimos en nuestros corazones, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos en oración sencilla: Señor, te abro mi corazón para que entres a gobernar mi vida. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que a todos los que recibieron y creen en su nombre, esto es a nosotros, los cristianos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, por la fe en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados, la salvación prometida por Dios a través de todas sus sagradas escrituras y la adopción como hijos de Dios. Entonces, en el momento mismo en que tú, mi querido oyente, recibes a Cristo en tu corazón, te conviertes en un hijo adoptivo de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora bien, muchos se preguntan, el Señor cumplió su obra perfecta, completa, y está sentado a la derecha del Padre. Los cristianos sabemos que el Señor está oficiando de mediador entre Él y nosotros, los cristianos. Cuando oramos, los cristianos, intervienen las 3 personas de la Santísima Trinidad: el Padre, que está sentado en el trono, el Hijo, que está a su diestra intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo, que nos guía en oración. Por eso la palabra dice, realmente cómo orar, cómo pedir no sabemos, pero el Espíritu metaboliza, sensibiliza, y nuestros balbuceos, porque son balbuceos de un bebé, las oraciones nuestras ante el trono de la gracia inmensa y majestuosa de Dios, el Espíritu las hace asequible al oído perceptivo de Dios y recibimos el favor que le pedimos en oración. Qué importante tener en cuenta este principio básico, fundamental y escritural. La oración del cristiano entonces está dirigida por el Espíritu Santo, está siendo intercedida por el Hijo allá, ya glorificado a la diestra del Padre, y es escuchada por el Padre. Entonces los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están obrando en el mismo momento que vos y yo, mi querido hermano, hermana en Cristo, elevan sus plegarias al trono de la gracia para recibir de Dios el oportuno socorro para todas nuestras necesidades personales, familiares,
de la iglesia y de la comunidad. Oscar, el tema que vamos a tratar es porque mucha gente dice, ¿ahora qué está haciendo Jesús? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su trabajo en la actualidad? Y yo acá tengo registrado en este breve estudio que preparé para nuestra querida audiencia, los puntos básicos y fundamentales, que bíblicamente vamos a ilustrar los 7 pasos o 7 ministerios o 7 tareas o 7 oficios que nuestro amado Salvador Jesucristo está llevando a cabo en este momento en favor de la iglesia en primer lugar y del mundo que cree en él por el mensaje del Evangelio. Vamos a escuchar un poquito de música, Oscarcito, ¿qué le parece? Y después continuamos y comenzamos a describir los 7 puntos básicos que hemos preparado para compartir con nuestra querida audiencia de la FM 107.3. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas por No queremos olvidarnos, nos podés estar escuchando a través de nuestra página web www.radiopotencia1073.com. Allí podrás encontrar también algunos videos que hemos subido a la página y también a través de Facebook, Radio Potencia 107.3. También podés mandar tu mensaje de texto al teléfono al 15 49 62 36 o también por vía WhatsApp. No queremos olvidarnos, este es un ministerio más que la Iglesia Cristiana Evangélica en Villa Paulina, en Senador Salim y Juana de Mansilla tienen en nuestra comunidad de Frías. pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí. Continuamos con el estudio que mi querido hermano nos ha traído hoy. 7 puntos que realmente nos van a ser de bendición para nuestra vida. Gracias, Oscar. Estábamos viendo entonces, anunciamos en el bloque anterior, los 7 puntos que vamos a considerar describen el ministerio o los ministerios actuales que lleva a cabo nuestro amado y bendito Salvador y Señor Jesucristo. El primero de ellos lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. El título de este concepto es El único Salvador de los hombres, Jesucristo. Reitero, el punto 1, el único Salvador de los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Reitero la lectura de Hechos, capítulo 4, verso 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La palabra del Señor es realmente
enfática y contundente en este principio que hemos anunciado en este versículo. No hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el plan de Dios, el Hijo de Dios, el bendito Salvador que aún antes de fundar el mundo Dios lo había preparado para que sea nuestro Salvador y Señor. El segundo punto es que Jesucristo es el único camino al Padre. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. El Señor dice estas palabras que tienen una trascendencia extraordinaria en la vida del creyente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Camino, verdad y vida. El Señor describe este principio básico. El Señor es el camino, único camino para llegar a Dios, para tener comunión con Él y para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que creen en Él por medio de la fe que en Jesucristo. Entonces, el segundo punto es que el mismo Señor dice: yo soy camino, el camino que Dios ha planificado para que vos y yo, mi querido hermano, hermana en Cristo, transitemos cada día. Es la verdad es irrefutable, revelada en el Evangelio. Y la vida que esa vida eterna que Dios promete a todos los que en Él confían. Estos tres puntos, camino, verdad y vida, son realmente el norte, el objetivo, el propósito de la vida cristiana. Buscar otros caminos a través de filosofías huecas, de ideas o doctrinas que muchas veces se nos cruzan por el camino de la vida, es errar el camino, salirnos del camino, de ese camino que Dios ha trazado y está revelado en la Sagrada Escritura. Jesucristo es el único camino al Padre. La verdad, ¿qué es la verdad? Le dijo Pilato a Jesús, le preguntaba. La verdad es esa armonía que debe existir en todo creyente, esa armonía que debe existir entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es decir, cuando el cerebro, el corazón y la voluntad libre actúan en forma conjunta y armónica, estamos obrando en la verdad. Y esa verdad la produce en nosotros la presencia misma de Dios en la bendita persona del Espíritu Santo. Y la vida cristiana es una vida trascendente. Somos todos como seres humanos, tenemos una vida natural como todos los seres vivientes de este mundo, de este planeta Tierra. Hay un proceso, digamos, que todos conocemos, que el ser vivo nace, crece, en algunos casos se reproduce y luego muere. Pero para la vida del creyente hay una vida trascendencia. Es decir, de trascendencia porque supera esos 4 niveles. Es una vida que en el momento de recibir a Cristo como Salvador, la vida de Dios se incorpora a esa persona y ya deja de ser solamente una criatura humana para transformarse por la fe en Jesucristo en un hijo adoptivo de Dios. Por eso Jesús dice con toda autoridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y el tercer punto, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Mediador, intermediario, para usar un término muy, digamos, frecuente en nuestra cultura. Vamos al libro que escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, 1 Timoteo, en el capítulo 2, y en el verso 5 leemos estas palabras preciosas. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra del Señor entonces nos ilustra nuevamente, enfatiza
en que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Y ese Dios que nos da la vida, nos da también el sustento de cada día, el aire que respiramos, el alimento que comemos, todo viene en la buena dádiva de nuestro Padre Celestial. El trabajo que realizamos, la fuerza que nos da para hacerlo, bien son bendiciones que Dios nos da y que a veces la pasemos desapercibida por la la forma cotidiana que el Señor nos acostumbró a darnos todo, y a veces perdemos de vista que todo lo que recibimos, lo que somos y lo que hacemos es parte de la bendición de Dios. En forma frecuente, diaria, el Señor nos está dando todo lo que nuestra vida necesita. Nuevamente vamos a tener un momento musical y vamos a compartir luego los puntos siguientes del ministerio que estamos realizando esta mañana a través de la FM 107.3. Adelante, Oscar, con la música. Señor, de toda gracia, lo llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortalezca y estable. Pudiera ponerse de pie y decir: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Continuamos con el estudio que mi querido hermano nos ha traído ahora. Gracias, Oscar. Habíamos anunciado en el principio, nuestro Dios y Salvador Jesucristo lo hemos considerado escrituralmente como Salvador, camino y mediador. Ahora vamos al cuarto punto, que dice: Jesucristo es cabeza y fundamento de la iglesia. Abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Reitero el versículo 11 de 1 Corintios 3, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. La palabra del Señor nos ilustra perfectamente que el fundamento de la iglesia, de nuestra fe, es el mismo Señor Jesucristo. Cuando la iglesia le quita esa prioridad a la bendita persona de Cristo, evidentemente la iglesia comienza a debilitarse en la parte espiritual, porque el fundamento, el único digno de ser alabado, adorado y sobre todo digno de toda nuestra gratitud por la salvación tan grande en favor nuestro, es nuestro Señor Jesucristo. El quinto punto dice que Jesucristo es Salvador y Señor. Vamos a Efesios capítulo 1 y leemos 22 y 23. Efesios 1, versículos 22 y 23. Dice el verso 22: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Reitero los versículos 22 y 23 de Efesios 1. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
porque su poder ha sido otorgado por el Padre por la eternidad, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo acá en el mundo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Preciosa expresión de la Sagrada Escritura. En quinto lugar dice: Jesucristo intercesor ante el Padre por lo suyo. Intercesor. Hebreos capítulo 7, verso 25, para ilustrar este concepto. Dice la palabra: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nuestro gran intercesor ante el Padre es Jesucristo nuestro Señor. Esta declaración de Hebreos 7:25 es contundente. Ahora el punto 6 dice que también Jesucristo en su ministerio actual es abogado permanente para el cristiano. Vamos a ver 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Dice el apóstol Juan: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que ustedes no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, Jesucristo el justo. La palabra intercesor también es un sinónimo de abogado, es nuestro abogado ante el Padre. Y por último, el punto 7. El Señor, entre su ministerio actual, tiene la enorme responsabilidad que Él declara a los apóstoles y que tiene vigencia para todos los creyentes del mundo y de todos los tiempos. Él está preparando lugar para el cristiano allá en el cielo. Vamos a ver Juan capítulo 14 versículo 2. Dice el Señor Jesús: en el hogar de mi Padre en el cielo hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Qué lindo es pensar entonces que el Señor, entre los ministerios que está realizando en este momento en favor de la iglesia, es que está preparando un lugar para todos los creyentes allá en el cielo, donde Él quiere compartir su gloria con aquellos que le han recibido acá en el mundo durante su vida como su único y suficiente Salvador. De allí la trascendencia del mensaje del Evangelio. Nuevamente un momento musical y daremos por terminado este precioso mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, el mío de Oscar, de transmitir la bendita palabra de Dios con puntos bien claros, contundentes, definidos, y que usted puede anotarlos en su cuadernito de lo que está haciendo el Señor, es decir, los ministerios que Jesús está haciendo en este momento en favor tuyo y mío, nuestro, mi querido hermano y hermana que está en la sintonía. Adelante, Oscar, con la música, y luego pasamos al último bloque del estudio. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad.
Queremos agradecer a todos aquellos que han visitado nuestra página en Facebook, han puesto me gusta. Eso quiere decir que realmente Radio Potencia en su ministerio está llegando a tu corazón, a tu vida. Seguimos ya en la parte final del estudio que mi hermano Mario nos ha traído para hoy. Gracias, Oscar. De esta manera estamos llegando al final del programa esta mañana y es lindo hacer un breve repaso de los puntos de los ministerios que el Señor Jesucristo está en este momento realizando en favor de la iglesia, en primer lugar, como dije hace un momento, y también del mundo, de ese mundo que vive apartado de Dios, que ignora a Dios, se burla de Dios y de sus principios, que ha dejado de lado los valores establecidos que son trascendentes, como la verdad, la honestidad, la pureza, la santidad, y se deja arrebatar por esas ideas mundanas que son totalmente hostiles a la palabra de Dios. Gracias al Señor por su bondad, porque Él actualmente sigue trabajando en una forma activa, profunda, misteriosamente maravillosa en el corazón de aquellos que le han recibido como Salvador y Señor. Reiteramos los puntos que hemos visto mañana. Nuestro Señor Jesucristo es Salvador, es camino, verdad y vida, es mediador, es cabeza y fundamento de la iglesia, es Salvador y Señor de nuestras vidas cristianas, es un intercesor o abogado ante el Padre por todas nuestras necesidades. Y por último, vemos que el Señor no tan solo nos está dando todo lo que necesitamos en este momento para nuestras vidas, no tan solo sustenta todas nuestras necesidades, es proveedor de todas las parte necesaria para el buen desenvolvimiento de la vida cristiana. El Señor, aparte de proveer para nuestra salud, para nuestra supervivencia biológica, física en el mundo, también se ocupa del futuro de su iglesia. Es decir, como leímos en el último pasaje de Juan 14:2, el Señor está preparando un lugar precioso en el cielo para todo aquello que le han recibido como su Salvador y Señor. Entonces el Señor es sustentador o proveedor de todas nuestras necesidades personales, familiares, eclesiásticas y comunitarias, actuales y eternas, porque el Señor nos dice en su palabra que verdaderamente Él ansía que realmente su iglesia camine en un camino de obediencia a la palabra de Dios. Por eso cuando oramos, no solamente es necesario pedirle al Señor y darle gracias por todos sus beneficios, sino también decirle: Señor, gracias porque tú sustentas nuestra vida, tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra roca y nuestro pronto auxilio en todas nuestras necesidades. El cristiano consciente de la grandeza, de la nobleza de su existencia aquí en el mundo, de su posición ante el Padre, el orden posicional en Cristo, somos beneficiarios de todas las bendiciones de Dios los cristianos y todas las promesas, dice la Sagrada Escritura, todas las promesas de Dios, que son muchísimas, más de 1000 promesas leemos en la Escritura, son sí y amén para cada creyente. La palabra del Señor entonces nos ilustra perfectamente en esta mañana. Y para concluir, voy a referir al salmista en el Salmo 103, 1 al 5, que reitera todo lo que hemos dicho en este estudio esta mañana, que hemos compartido con mi hermano Oscar y con usted, mi querido oyente. Dice el Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es quien rescata tu vida del hoyo, de la sepultura, de la muerte, y te da justamente con Cristo en lugares celestiales. Él es quien te corona de favores y de misericordia cada día. Él es quien sacia de bienes tu boca.
de modo que te rejuvenezca como el águila. El salmista nos ilustra todo, que todo lo buena dádiva de que nosotros disfrutamos de este mundo y que nos hacemos realmente objeto de, y somos el objeto de Dios, y nos hacemos realmente testigos de Jesús en la vida, nos da la promesa de Dios, que Él dispone todas las cosas para bien de los que aman. Mi querido oyente, si tú eres un creyente, un cristiano, dile al Señor esta mañana: gracias, Señor, porque tu oficio actual es un ministerio precioso, un ministerio que tú sigues trabajando en favor de tu iglesia aquí en el mundo, mientras esperamos la bendita regreso, esa bendita venida del Señor Jesucristo, ya no en relación con el pecado, sino esa gloriosa venida que dice Apocalipsis, donde el Espíritu y la iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús. En este momento la iglesia está realmente a la expectativa del regreso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él viene en esa misión preciosa de recoger a su iglesia y llevar a los que son suyos a la casa del Padre para disfrutar de las glorias eternas que tiene reservada para todos aquellos que le aman, le obedecen y le sirven con fidelidad cada día. Oramos con Oscar para que esta sea tu experiencia, mi querido oyente. Si eres cristiano, disfruta de ese privilegio que Dios te ha dado a través de la fe que es en Cristo. Y estimado oyente, si tú aún no has recibido la dádiva de Dios, el regalo que Dios quiere hacer en tu vida, hazlo hoy mismo. Dile al Señor en oración: Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón, arrepentido por mis pecados, y te abro mi corazón, oh Jesús, para que entres a mi vida, sea mi Salvador y también mi Señor. Que así sea. Amén. Gracias por estar en la sintonía de Radio Potencia en el 107.3, aquí en el programa Conociendo a Jesús, en la voz de mi querido hermano Mario Sarquís. No quiero sin antes dejarte un texto que está en Hebreos capítulo 10, verso 12, y dice así: pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un buen fin de semana y no olvides congregarte, porque dice que allí Jehová envía bendición y vida eterna.